No sé a cuántos, creo que a la mayoría, si no a todos, nos ha pasado de que en algún momento estamos tan seguros de ciertas cosas, de ciertas situaciones, para darnos cuenta a la postre que nos equivocamos. Leí hay unos datos curiosos, por ejemplo, y es en qué mes los rusos celebran la Revolución de Octubre. Y los rusos la Revolución de Octubre no la celebran en octubre, la celebran en noviembre. Eso tiene una historia. Otra pregunta que encontré interesante es las cerdas de las brochas de pelo de camello, ¿de qué material son? Pues las cerdas de las brochas de pelo de camello no son de pelo de camello, son de pelo de ardilla. Los sombreros que se usan en Panamá no son de Panamá, son de Ecuador. Entonces no sé cuánto nos ha pasado aquí que podemos estar tan seguros de algo para darnos cuenta que a la final no era como nosotros pensábamos. He titulado esta palabra, la he titulado El alto costo de la disfunción verbal. Y no sé, como ven en la imagen, cuántos de ustedes jugaron al teléfono en nuestro tiempo, cuando nosotros los niños no nos daban celulares a los 7 años, sino que lo más parecido que teníamos nosotros era estos tarritos que estaban conectados por una cuerda y que a través de esa cuerda viajaba el sonido, por así decirlo. Y la información no llegaba como tan clara, pero algo llegaba. El alto costo de la disfunción verbal. Muchos de nuestros problemas, más de lo que imaginamos, están fundamentados en la mala comunicación. ¿Aló? Y creo que yo estoy en la tarea de mejorar en ese tema. No sé cuántos de acá también se identifican con eso. La mala comunicación ha acarreado costos económicos, relacionales, costos emocionales, costos de vida. Hay vidas que se han perdido por una mala comunicación. Entonces, lo titulé El alto costo de la disfunción verbal, porque la palabra disfunción como tal, lo que encontré, el significado es, disfunción es un desajuste. Diga conmigo esa palabra, diga desajuste. ¿Otra vez? ¿Qué es disfunción? Desajuste en el funcionamiento de algo. Un desajuste. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo funciona algo que está desajustado? Mal. ¿Puede funcionar? De pronto sí, pero el funcionamiento no es el mejor. Entonces, ¿cómo funciona algo que está desajustado? ¿Cómo suena algo que está desajustado? Los carros, en la medida que va pasando el tiempo, empiezan a desajustarse. Las puertas empiezan a desajustarse. Cuando estaban de pronto en mejor condición no sonaba nada, pero cuando empezaron a desajustarse empiezan a escucharse ciertos ruidos. Su moto, la bicicleta, la licuadora. Ok. Entonces, en varias ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia, la falta de comunicación y los malentendidos han destruido la unidad de los creyentes. La Biblia, por ejemplo, habla cuando Saulo, quien era un acérrimo perseguidor de la iglesia, un día tiene un encuentro con Jesús y cambia su vida por completo. Cuando Jesús le dice, no estás persiguiendo un grupo de personas cualquiera, me estás persiguiendo a mí, te estás metiendo conmigo.
Saulo cambia su percepción y Saulo ahora le entrega su vida a Jesús. Entonces imagínense que estamos en culto y llega alguien que durante muchos años ha perseguido a la iglesia, los sacaba, los arrastraba. Esteban, el primer mártir de la iglesia, murió y el asesino intelectual de la muerte de Esteban fue Saulo. Murió a los pies de Saulo, prácticamente apedreado. Entonces un día cualquiera llega alguien, un Saulo, perdón, al culto, ¿y cómo nos ponemos nosotros? Eléctricos. Algunos de ustedes disimulan, pero salen tosiendo y se van. No, esto es un peligro, esta iglesia. Llegó Saulo. Usted lo ve ahí sentado. De pronto el diácono lo sienta en la silla adelante. Ahí se acabó el culto prácticamente, porque usted empieza a ver que Saulo no carga un revólver ahí. Bueno, en fin. Entonces, la gente no creía en la conversión de Saulo. Pero hubo un hombre llamado Bernabé que tuvo el valor de acercarse a Saulo y de acogerlo. Y Bernabé resultó siendo el enlace entre la iglesia y Saulo, entre Saulo y la iglesia, porque la iglesia pensaba que Saulo había llegado como un infiltrado. Entonces Bernabé fue ese puente para que hubiese una buena percepción y hubiese una buena comunicación. ¿Aló? Entonces, estas situaciones de mala comunicación pueden aplicar no solamente para la iglesia, sino que aplican también o deben aplicar para los matrimonios. Le hago la pregunta a los que somos casados: ¿hemos tenido problemas por una mala comunicación? Y ocurre más de lo que uno se pueda imaginar. En el hogar, problemas por falta de una buena comunicación, sí. En las empresas, problemas porque no hay una buena comunicación, se vive. Entonces, permítame registrar, o más bien comentarles acerca de una historia donde una disfunción verbal casi que tiene un alto costo. Casi que muchas vidas se pierden porque no hubo una buena comunicación. En Josué capítulo 22, el versículo número 10, dice de la siguiente manera este texto: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Aquí va a hablar de un altar que se edificó y que inicialmente fue el altar de la discordia. Escuche esta historia, por favor, atentamente. El pueblo de Israel vaya a poseer la tierra prometida. El límite para entrar a la tierra prometida es un río llamado el río Jordán. De las 12 tribus de Israel, 2 tribus y media se enamoran de la tierra que está antes de entrar a la tierra prometida. Esa tribu es la tribu de Rubén, el mayor de las tribus, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Entonces le dicen a Moisés: esta tierra es una tierra buena también, tiene buenos pastos para nuestros animales. ¿Nos permite quedarnos aquí en esta tierra y no entrar a la tierra prometida? A Moisés inicialmente le dio piedra y le puso la queja a Dios, y Dios le dijo: déjelos. Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron: bueno, ustedes se van a quedar aquí siempre y cuando los guerreros pasen con nosotros a la tierra prometida
y nos ayuden a conquistar la tierra prometida. Entonces ellos dijeron, no hay problema, trato hecho. Y pasaron. Ya Moisés ha muerto, Josué es el líder ahora, y se encargan de conquistar cierta parte, pero sobre todo de distribuir la tierra y echar suertes y decir, tal parte le corresponde a tal tribu, tal parte le corresponde. Y cuando ya se hubo distribuido toda la tierra de Canaán para las 10 tribus y media que iban a quedar allí, entonces llega el momento donde ellos ya pueden regresarse a su tierra, a sus familias. Han pasado 7 años y ellos pueden volver a su tierra. Pero antes de volver a cruzar el límite que es el río Jordán para llegar a la tierra donde está su familia, a esta gente se les ocurre algo: construir un altar parecido al altar que estaba en Silo, una ciudad allí. Entonces levantaron un altar similar. Y ahí empieza el rollo. Porque dice la Biblia en el capítulo 22, el versículo número 11 y versículo 12, dice: y los hijos de Israel oyeron decir. Por favor, diga conmigo esta frase, diga oyeron decir. Dígale a su vecino, dígale oyeron decir. Así que lo primero para juzgar bien una situación o una causa, lo primero para evitar una disfunción verbal es el oír. ¿El qué? Oír. Una cosa es oír y otra cosa es el saber oír. Y aquí el versículo nos relata que el pueblo de Israel oyó decir. ¿Cuántas veces usted oye decir? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó decir? Me dijeron, me informaron, que te vieron. Siempre hay más de un descarriado en la iglesia. Bueno, yo era para probarlos. Se rieron, ya sabe por dónde va la agua. Entonces, oyeron decir, dice la palabra. Síganme poniendo el versículo, por favor. ¿Qué oyeron decir? Que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. ¿Eso era cierto o no era cierto? Sí. Lo que oyeron decir era cierto. Construyeron un altar. Verso 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, que era donde estaba el altar de adoración. Dice que se juntó ¿para qué? Para subir a pelear contra ellos. ¿Hicieron lo correcto? ¿Estaban pensando en lo correcto o no? Pues déjeme decirle algo, que la Biblia, la ley decía en el libro de Levítico que debía haber un santuario único. Levítico, no lo vamos a leer, pero eso está, si usted lo quiere anotar, Levítico 17, versos 8 y 9. Habla de que había un santuario único de adoración. Y los holocaustos y sacrificios debían ofrecerse allí en Silo, donde estaba ese santuario, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando esta gente escucha que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés construye un altar, entonces ellos dicen, ahora, la ley decía que quien ofreciera sacrificio en otro santuario que no era ese, debía ser cortado del pueblo. Por eso dice, cuando oyeron. ¿Qué querían prevenir ellos cuando pensaron en ir a pelear contra las otras tribus? Ellos querían prevenir la idolatría.
y el castigo de Dios sobre la nación a causa de la idolatría. Entonces escuche esto. Todos nosotros, para bien o para mal, aprendimos a oír y a reaccionar con base en lo que nosotros vimos en nuestro tiempo de crianza. Se lo pregunto de otra manera. Generalmente en su casa, en su familia, donde usted se crió, en ese entorno, ¿cómo escuchaban? ¿Cómo oían? ¿Tenían filtros para escuchar? ¿Cómo se reaccionaba en su casa y en su familia frente a lo que se oía? A ver, ¿hay alguien aquí que en algún momento de su niñez o adolescencia se ganó una pela de papá o de mamá o de su tutor porque su papá, su mamá oyó decir que usted, y en ningún momento le preguntaron, no dilucidaron si era verdad, si era cierto o no era cierto? En algún momento lo conté, pero hace años, alguien hablando con alguien en una consejería, uno dice, oiga, ¿quién iba a decir que algo como esto iba a marcar la vida de un hombre para toda su vida? Cuando su mamá se le perdieron 2,000 pesos y su mamá juró que su hijo se los había robado y no le dio la oportunidad de hacer sus descargos, sino que inmediatamente lo señaló, lo acusó y le dijo, usted fue. Y mientras él más negaba, más duro le daba. Sí, la mamá encarnizada. Entonces, dígame que usted fue. Y al último el muchacho hizo la ecuación y dijo, si yo no asumo esta culpa, me van a matar. Entonces al final dijo, sí, yo fui. Pero después ese hombre me comentaba y me decía, duro, pastor, yo no he podido como olvidar eso, esa injusticia, porque mamá no supo escuchar. Entonces no sé a cuántos aquí nos ha pasado en algún momento que no hemos sabido, que hemos juzgado mal porque no hemos sabido qué, escuchar, porque oí decir. Hola. Algunos, por ejemplo, matan al mensajero. El que trae la razón lo acribillan. No mate al mensajero. Eso tiene que ver también con el saber oír. Entonces lo primero es que oyeron decir. Para hacer un buen juicio, primero hay que saber oír. La Biblia, el Salomón dijo, justo parece el primero que aboga por su causa, pero después viene su adversario y le descubre. Aquellos hogares en los cuales el hijo menor es la niña de los ojos de papá y mamá y el mayor es el que lleva del bulto. Y todo lo que cuente el menor es palabra de Dios. ¿Sí? Que viene y pone la queja, como la chilindrina, que mi hermano, que mi hermana. ¿Sí? Pero después ese papá o esa mamá dicen, bueno, ya escuché su versión, ahora escuchemos el mayor. Cuénteme usted. Y viene el mayor y lo descubre, que el que empezó a la provocación fue la belleza esa. Lo segundo, verificar. Diga amigo, diga oír. Ahora diga verificar. Verificar tiene que ver con hacer preguntas. Venga, ¿y cómo fue? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo? Sí ve que hay más de un descarriado aquí. Preguntar, investigar. Entonces, ¿qué hicieron antes de ir a matarlos? Decidieron enviar al hijo del sacerdote Eleazar, llamado Finés,
y a 10 príncipes de esas 10 tribus. No mandaron 9 príncipes y medio porque no he podido. Entonces mandaron 10 príncipes. Y allá llegó. Y en el verso 16, mire lo que le dice Finés a las 2 tribus y media. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Bueno, se le fue la mano a Finés porque realmente no preguntó antes, sino que llegó de una vez diciendo: ustedes están locos. ¿Qué fue lo que hicieron? Ustedes transgredieron, son rebeldes, hicieron maldad. Y dentro de lo que Finés le dice a esas 2 tribus y media, Finés trae a colación situaciones del pasado que el pueblo de Israel ha vivido. Una de ellas fue cuando Balaán le aconsejó al rey Balac. Le aconsejó y dijo: mire, como yo no puedo maldecir el pueblo de Dios, sí le tengo una estrategia. Dígale a las mujeres que son sacerdotisas de sus ídolos, de los templos, en los templos de sus ídolos, que los seduzcan a los hombres del pueblo de Dios. Dicho y hecho. Y los hombres del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, empezaron a fornicar, a tener relaciones sexuales como si fuera culto a los dioses paganos. Y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió y muchos murieron en esa ocasión. Entonces Finés les dice: ustedes no se acuerdan. Después Finés les dice: ustedes no se acuerdan de un tal Acán, que un día tomó algo que no debía haber tomado. Porque cuando iban a conquistar la primera ciudad llamada Jericó, Dios les había dicho: de esta primera ciudad no van a tomar botín. De las otras ciudades que conquisten sí, pero de esta no. Pero a Acán se le abrió la galla y tomó lo que no debía haber tomado. Y usted sabe que no solamente pereció él y su familia, sino que también cuando fuimos a conquistar la segunda ciudad, muchos soldados cayeron en combate, cuando se supone que teníamos la victoria en nuestras manos, y que la ira de Dios vino sobre toda la congregación. Entonces Finés tiene una buena intención. Quiere evitar un juicio de Dios una vez más sobre la nación. Porque Finés, escuche esto, sabía que el pueblo ya había aprendido que el pecado corrompe la congregación, que el pecado corrompe la familia. ¿Aló? Y que Dios hace responsable a la nación por los pecados de sus individuos. Finés tenía claro eso. Entonces hago una pregunta: ¿estas 2 tribus y media habían construido otro altar? Sí. Ahora, la motivación de ellos de construir otro altar fue rebelarse contra Dios. Entonces, cuando ya Finés se desahoga y le canta todas las verdades que él quería cantarles, como quien dice: por esto es que los vamos a justiciar. Les dice: si quiere, vuélvanse más bien, vengan con nosotros. Si es que esta tierra les parece despreciable, venga y habiten en medio nuestro. Ahora llega el momento de hablar de las 2 tribus y media. Y lo que les dicen es lo siguiente: les dicen: mire, nosotros sí construimos un altar igualito al que está en Silo, pero nuestra motivación no es ofrecer sacrificios allí, sino que ese altar sirva como un testimonio, como un testigo para ustedes y para nosotros, porque nosotros moriremos. Y no vaya a ser que sus hijos un día desechen a nuestros hijos por estar de este lado del Jordán y digan: ustedes no tienen parte con la congregación de Jehová.
No vaya a ser que ellos piensen que nuestros hijos no somos parte del pueblo de Israel. Y también como un testigo este altar para nuestros hijos, de que sepan a cuál Dios adoramos y a qué pueblo pertenecemos. No vaya a ser que por estar de este lado del Jordán a nuestros hijos se les olvide el Dios que adoramos y se olviden a qué nación pertenecemos. Ahora, póngase en los zapatos de Finés. ¿Usted qué hubiera dicho al haber escuchado esto? Ups. Una de las cosas que ellos le dicen a Finés, Dios sabe. Dígale a su vecino, dígale, Dios sabe. Mira a su vecino, dígale, yo a veces no sé. Dígale, pero Dios sabe. Y como nosotros no somos Dios, tenemos que verificar. ¿Aló? Porque Dios conoce las acciones y las motivaciones. Un día Dios le dijo, David, siendo ya anciano, cuando se va a posesionar su hijo Salomón, David le dice a su hijo, hijo, no te olvides del Dios el cual yo adoro. Y ten en cuenta algo, querido hijo, le dice a Salomón, que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ese es Dios. Entonces, ahora le pregunto a ustedes, ¿mal hecho o bien hecho que haya construido ese altar? ¿La motivación fue buena? ¿Fue correcta? Ok, muy bien. Entonces, primero oír, segundo verificar, tercero entender. En el versículo 30 de ese capítulo 22, mire lo que dice. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Verso siguiente. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido. Otra vez. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Hoy hemos entendido. Oír, verificar y ahora entender. Ahora escuche esto. El hecho de que yo entienda algo o por qué alguien hizo algo y la motivación por el cual lo hizo, no sí o no debe significar que yo esté de acuerdo. Yo puedo decirle a alguien después de una verificación, decirle, lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Es que yo lo hice porque tenía mucha rabia. Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. No era la manera. Entonces usted empieza a entender las motivaciones. ¿Qué motivó a su cónyuge a hacer eso? ¿O por qué la tendencia de reaccionar así de esa persona cuando sucede algún tipo de cosas en particular? ¿Aló? Entonces, el peligro de una persona celosa. Una persona celosa ni oye bien, ni verifica o no verifica bien, y menos entiende. ¿Aló? Por eso a los solteros que están aquí yo les digo, ni puelchiras se metan con una persona celosa.
Porque lo que en un momento suena bonito y parece que me quiere y no me quiere perder, se va a convertir para usted en una tortura durante toda su vida. ¿Aló? Porque esa persona ni sabe oír, ni sabe verificar y menos va a saber entender. Entonces, levante su mano derecha empuñada, por favor. Ya conmigo diga oír. Segundo, verificar. Tercero, entender. Y cuarto, yo no dije que la bajaran, juzgar. No, es que yo no soy nadie para juzgar. Esa frase no es bíblica. Es más, hay un libro que se llama el libro de los jueces en la Biblia. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que debemos juzgar bien. ¿Aló? O sea, todos debemos o podemos tener un criterio sobre algo en la vida o sobre alguna situación en particular. Entonces ellos juzgaron. Entonces, Finés dijo, y la gente que fue con él dijo, ya entiendo. Y se volvieron, y toda la gente en Israel estaba esperando a ver cuántos son y cuántos quedan. ¿Cuándo es que salimos a acabar con eso? Y la Biblia dice, en el versículo número 33, que después de haber escuchado a Finés, dice, y el asunto pareció que bien. Ellos ahí tuvieron un criterio o un juicio. Está bien. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y por supuesto la media tribu de Manasés, dice la palabra de Dios. Juzgar. Cuando nosotros nos saltamos estos procesos, metemos las patas. ¿Aló? ¿Nos ha pasado? ¿Cuántos aquí levantamos la mano y dicen, pastor? En el matrimonio suponemos que ella sabe. Ellas suponen que nosotros sabemos. Y le voy a decir algo, nosotros sabemos menos que ustedes. Mi esposa y yo estamos aprendiendo el lenguaje de la comunicación. Mi esposa sabe que yo no entiendo cuando pasamos por la panadería, olor a pan fresco, y vamos en el carro y mi esposa, huele a pan fresco. Entonces yo también, con esta nariz que Dios me ha, rico, pues yo sigo de largo. Puede haber algún hombre aquí que diga, sí soy. Yo admiro a aquellos hombres que saben leer ese entre líneas. Yo los admiro. Yo no he alcanzado ese nivel todavía. Pero si mi esposa me dice, amor, ¿será que podemos parar aquí y comprar pan fresco? Porque huele rico. Esto yo, claro que sí. Paramos, compramos el pan. Pues cuando no entendemos situaciones tan sencillas como esa, entonces mi esposa se va a resentir. Y yo inocente. O todo lo contrario. Hay cosas que yo doy por supuesto que mi esposa pues ya debe saber. Es que ya vamos a cumplir 25 años de casado. Se supone que, y no. Entonces, ha sido un trabajo para los dos el hecho de hablar concretamente y decir lo que esperamos el uno del otro. ¿Hola? Y quitar de nuestro lenguaje palabras como pues obvio. No todo es obvio. ¿Hola?
¿Y sabe quién es el mejor modelo de comunicación? Jesús. Los grandes oradores de la historia hablan del mejor comunicador de todos los tiempos, Jesucristo. Le da un aplauso fuerte a él. Y le voy a contar el secreto de por qué Jesús nunca se equivocó en un juicio. Y quiero que terminemos leyendo en Isaías capítulo 11, el versículo 2. Ojo a esto. Dice, y reposará sobre él, hablando de Jesús. Esa era una profecía acerca de Jesús. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. ¿De qué más? De inteligencia. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Espíritu de qué? De consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 3. Y le hará entender, miren la obra del Espíritu Santo con Jesús. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y aquí va donde quiero hacer énfasis. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Por eso es que usted ve, o más bien usted no va a ver o no va a leer en la Biblia que Jesús ya haya dicho, uy, perdónenme, me equivoqué, es que juzgué mal. O sea, en el juicio Jesús siempre fue perfecto. El secreto, una comunión estrecha con el Espíritu Santo de Dios. ¿Engañan los sentidos de los ojos? Y ahí dice que Jesús no juzgaba por lo que sus ojos veían. ¿Nos engañamos a veces y juzgamos mal por lo que oímos? Sí, pero él dice que Jesús no arguyó o no sacó conclusiones con base en lo que él escuchaba. Si nosotros mejoramos nuestra comunicación en el matrimonio, en casa, en el lugar donde Dios nos haya puesto, en la iglesia, en el ministerio, en la empresa, en el negocio, podremos tener comunidades funcionales. ¿Decimos amén a eso? Basta de la indiferencia y hablemos claro. Hablemos siempre la verdad. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 verso 1 dice, 1 en adelante dice, solícitos en guardar la unidad. ¿Creen que ustedes que es importante la buena comunicación para guardar la unidad? Ahora, ¿es fácil guardar la unidad? La unidad es frágil. Y para saber guardar la unidad, uno de los secretos es ser guiados por el Espíritu Santo para no juzgar mal, para tener una buena comunicación. Decimos amén. Así que cuando usted escuche que oyó decir, no se apresure a emitir juicios. Quizás necesites escuchar la otra parte. Quizás necesitas informarte bien. Quizás necesitas ir donde alguien, esa persona en particular, y decir, ven, yo quiero preguntarte primero qué pasó, cómo pasó, por qué. Y si no estás de acuerdo, con mucho respeto tú puedes, te entiendo, pero no estoy de acuerdo, porque la palabra de Dios dice. Entonces a veces nosotros nos dejamos guiar y dicen, ¡ja! Nos comentan algo y dicen, ¡ja! Ahí está pintado. Todos los hombres, ¡ja! Ahí está pintada ella. Todas, numeral todas. Hemos sido bendecidos por esta enseñanza.